charla de maratones. Mi nombre es Luis Llanos, soy el presidente del grupo estudiantil ACM. Y bueno, antes de empezar, quisiera hablarles un poco de nuestro ponente. Ya prendió la cámara, Fabio. ¿Cómo estás? Bueno, Fabio actualmente bueno, es un egresado de la universidad. Varios de ustedes lo conocen. Él ahora mismo trabaja como Mid Backend en una empresa llamada LeanTech. Él fue presidente de este grupo estudiantil y además también ha participado en diferentes contextos, en diferentes, sí, contextos de programación, maratones de programación, de lo que se trata esta charla. Y bueno, el primero fue el ACM ICPC Latinoamérica en el 2018. Llegó a ser el mejor equipo de toda la costa Caribe. También en el 2019 se volvió a presentar, llegando también a ser el mejor equipo de la costa Caribe y quedando entre el top 10 de las universidades colombianas. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, Fabio es una persona brillante y es todo un privilegio tenerlo acá. Y bueno, Fabio, yo te doy muchísimas gracias por aceptar la invitación y es toda tuya la llamada. Listo. Bueno, dale Luis, gracias. Bueno, ajá, ya Luis me presentó, pero igual, por si acaso, mi nombre es Fabio Zapata. Ya, bueno, yo estoy para ser ya egresado, en realidad me gradué ahora el 24 de septiembre y pues yo llevo participando en las maratones de programación desde más que todo como segundo semestre, que fue cuando las conocí, y desde ese momento me mantuve practicando ya hasta casi finales de la universidad. Entonces, pues, bueno, les voy a comenzar a hablarles un poco de esto para que los que, los que les interese, pues, se puedan meter. Entonces, voy a empezar. Bueno, lo primero que todo es qué sería la programación competitiva o competitive programming, como pues la mayoría de personas lo conocen. Y pues yo en realidad di con tres definiciones o con tres frases que lo pueden resumir bastante bien. Y pues la primera es competencias que miden el conocimiento algorítmico y matemático. Más que todas estas, como son competencias, la idea de estas competencias es que tú tengas problemas y que tú puedas aplicar todos los algoritmos, todos los implementaciones que tú conozcas y todos los teoremas matemáticos o digamos, básicamente cualquier herramienta o artilugio matemático que tú conozcas o que tengas a la mano para poder solucionar este problema. Por tanto, esto va un poco relacionado con lo segundo, que serían competencias que promueven la búsqueda de soluciones usando algoritmos, estructuras de datos y teoremas matemáticos. Muchas veces hay problemas o hay, sí, problemas más que todo, que pueden tener dos tipos de soluciones, las soluciones algorítmicas y las soluciones matemáticas. Y depende de cada uno de saber cuál escoger y pues cuál es más rápido de usar, cuál es más rápido de implementar, cuál es más rápido o cuál se ajusta mejor a, pues, al problema. A veces hay unas soluciones que son bastante buenas algorítmicamente, pero para, digamos, los tiempos y pues los bounds del problema, pues en realidad una solución matemática puede que sea más rápida o lo contrario. Y por último, son competencias que te plantean problemas que te enseñan cómo pensar. Más adelante les voy a colocar un problemita que es bastante sencillo y para que lo escriban por el chat o lo que quieran. Y es que cuando uno participa en este tipo de competencias, uno aprende a coger un problema, a dividirlo, a saber qué es lo que te están pidiendo, qué es lo que te van a dar, qué es lo que vas a recibir, qué es lo que vas pues, a arrojar, el resultado que tú tienes que dar y a atacarlos de distintas maneras, a ir descartando ciertas ideas, a ir reforzando otras ideas, etcétera. Entonces, pues básicamente eso como a gran medida podría definirse como la competencia de programming. Entonces, bueno, para entrar un poquito más de cómo son las competencias, pues básicamente es bastante diverso, pero la mayoría tienen como estas características. Y es que en la mayoría de las competencias se plantean cinco más ejercicios en el cual pues narra una historia de un problema. Ahorita les voy a mostrar uno y pues no esperen que de este tipo de competencias sea como que aplica a Distra, te damos el grafo y tú tienes que decir cuál es el camino mínimo.
No, o sea, la idea es que los manes te plantean una historia, te dicen, ah, Pepito quería caminar, estaba manejando y entonces quería llegar a un punto y cuál es el camino más corto que puede coger. Entonces ahí tienes que entender que en realidad te están diciendo que saques distro. Entonces generalmente te dan 5 o más ejercicios, ya eso depende de cada maratón. Eh, en estos ejercicios siempre te van a dar cuál es el formato de entrada y cuál es el formato de salida. ¿Qué es el formato de entrada? Como ellos te van a enviar los datos cuando tú los vayas a recibir en tu programa. Generalmente ellos no te lo van a enviar con ningún, digamos, tú siempre los vas a leer como fijos porque ellos ya te van a decir cuál es el formato, entonces no te vas a tener que preocupar por escribir como dijiste tal vaina, dijiste tal otra, sino cosas bastante puntuales. Y lo mismo con el formato de salida. Ellos te especifican cómo ellos lo van a revisar porque al fin y al cabo esto lo que lo va a revisar es una máquina, no una persona. Entonces, independientemente, no importa qué tan bonito o qué tan feo se ve el código, si está con buenas prácticas o algo, lo que a ellos les interesa es cómo arrojaste la respuesta y el hecho de cómo arrojaste la respuesta, ellos te están dando unos parámetros de cómo la debes mostrar. Entonces, pues a veces tú puedes tener una respuesta correcta, pero la estás mostrando mal y eso va a causar de que pues tengas un error. Los problemas normalmente también te ofrecen un ejemplo, ya sea con los datos de entrada y los datos de salida, y normalmente este ejemplo es bastante trivial. Eh, digamos, bueno, ahora en el próximo diapositiva les voy a mostrar un ejemplo y pues ahí vamos a ver cuáles, digamos, serían como las partes, cuál es el ejemplo, cuál es la parte de entrada, la de salida. Y otra cosa que sí es bastante variante en las competencias es el tiempo. Hay varios tipos de competencias. Están las competencias oficiales, que son como las de la ACM, la de ICPC, que estas siempre van a durar 5 horas la competencia, entonces normalmente son de la 1 a las 6 de la tarde y pues ahí vas a tener más o menos de 8 a 12 problemas que vas a intentar resolver. Hay otros tipos de competencias como las de ciertas páginas de internet, como Codeforces, que las competencias son 5 problemas más o menos y duran 2 a 2 horas y media. Y hay otras competencias como la de Google, como la de Facebook, como la de Yandex, que normalmente pueden durar ciertas rondas 24 horas, 72 horas, etcétera. Y ya por último, ¿cómo pues miden de que alguien esté bien o que alguien esté mal? Cuando tú mandas un problema, básicamente vas a obtener varios tipos de veredictos. Entonces, por lo menos aquí, pues puse como los veredictos más comunes, el accepted. La mayoría de estos veredictos son, o sea, se explican como por sí mismos. El accepted es que el problema ya está correcto, que pasó todos los casos y que ya no tienes que seguir trabajando en él, que es lo que tú siempre estás buscando. Está el wrong answer, que básicamente significa que en algún caso que ellos te están evaluando, ellos te dieron tú diste una respuesta, pero no va acorde con la respuesta que ellos tienen. Un ejemplo puede ser que ellos te digan, hey, tienes que decir sí o no con respecto a cualquier problema. Tú dijiste sí y la respuesta era no. Entonces ahí daría un wrong answer. Con las siguientes dos, time limit y memory limit exceeded, esto tiene que ver un poco con cómo está distribuido un problema. Para todos los problemas siempre te van a dar varios rangos en los cuales tú vas a recibir los números o las strings y también te van a decir, mira, para este problema te vamos a dar máximo 2 segundos o 1 segundo de tiempo de ejecución y te vamos a dar 2 megas, 5 megas. Entonces, cuando tú excedes con tu algoritmo ese tiempo de ejecución, por lo menos que tienes un algoritmo que la solución es complejidad ON y tú estás haciendo una complejidad ON al cubo, entonces pues claramente lo va a exceder. Entonces ahí te arrojaría ese tipo de resultados. Está el runtime error, que creo que es un error bastante común en las personas, o sea, cuando uno programa, y es que arroja un error cuando está el código ejecutándose, por lo menos que intentas dividir entre cero. Y pues ese error claramente el compilador no lo va a poder detectar. Tienes el compilation error, que básicamente es cuando el programa no te compila, y normalmente esto pasa cuando tú lo mandas en un lenguaje que no es. Y el presentation error, y es que muchos jueces tienen como un poco más de inteligencia, entre comillas, y son capaces de detectar cuando tú sí estás dando bien la respuesta, pero no la estás dando en el formato que ellos quieren. Un ejemplo es que ellos te digan, tienes que escribir yes, todo en mayúscula, pero solo estás escribiendo como yes, la Y en mayúscula y la S en minúscula. Entonces ellos ahí te pueden decir como que
está bien tu respuesta, pero no la estás mostrando como nosotros queremos. Y eso te lo marca como error. Pero sí, o sea, eso es como un poco cuáles son como todos los veredictos que tú podrías obtener cuando estás haciendo un problema. Entonces, acá tengo un ejemplo de un problema que en realidad es bastante sencillo. Entonces, pues aquí al inicio pues está un poco la historia. No sé si lo pueden, si quieren ir leyendo un poco para ver de qué trata. Y luego ver si alguno podría ayudarme a resolver. Igual yo tengo la siguiente diapositiva como cuál es la solución del problema. Entonces, bueno, la idea es que lo lean y yo voy a dar como un minutico para eso y pues para que vean cómo más o menos funciona un problema. Bueno, bueno, yo lo voy a leer. En este caso sería when shopping on Long Street, Michael usually parks his car at some random location and then walks to the store he needs. Can you help Michael choose a place to park which minimizes the distance he needs to walk on his shopping round? Entonces, por lo menos ya al inicio, ya ustedes ven que el primero comienza a hablar de una historia de un man que se llama Michael y el man quiere parquear el carro. Entonces ya, si ustedes ven la primera frase, pues es algo de historia que en realidad no te interesa. Y tú ves que los segundos ya te está dando como una idea de qué trata el problema. Te está diciendo que necesitas escoger un lugar para parquear que minimice la distancia que él necesita para caminar, para hacer como su ronda de compras. Y luego el segundo párrafo te dice, Long Street, bueno, te dice que la calle pues es una línea recta donde todas las posiciones son enteros. Ya ahí te están diciendo algo importante y es que las posiciones que tú vas a estar recibiendo, las posiciones que tú vas a manejar van a ser números enteros y tú siempre tienes que asumirlo como tal. Algo que se diferencia de la programación competitiva con el resto de programación es que aquí tú no vas a tener que validar. O sea, si ellos te están diciendo todas las posiciones van a ser enteras, tú ten la plena certeza de que todas van a ser enteras. O sea, no tienes que preguntar, o sea, no tienes que hacer la validación como que verificar si la posición que te están mandando es entera. No, ahí ya ellos te lo están asumiendo. Entonces, bueno, ahí te estás diciendo que tú pagas parqueo por un slot específico que va a ser que va a estar en una posición entera en la calle. Él dice que no quiere pagar más de un parqueo, entonces que él puede cargar las bolsas. O sea, básicamente lo que te están diciendo es, escoge un lugar para parquearte que minimice el tiempo que tiene que estar, bueno, la distancia que tiene que caminar. Entonces, básicamente esta parte sería la historia. Acá ya te está explicando cuál es el problema. Ya podemos, como entre comillas, sacar qué es lo que te están pidiendo, que básicamente es escoger un lugar de parqueo que minimice la distancia que tiene que caminar. Entonces, ¿cómo sería el input? Acá te explican cómo es el input. Te están diciendo, bueno, la primera línea vas a recibir cuántos casos vas a evaluar. En este caso te están diciendo que vas a evaluar entre 1 y 100 casos. Y luego vas a recibir 2 líneas por cada test case. En este caso, si tienes, en este caso acá hay 2, entonces vas a recibir 4 líneas. Entonces, la primera línea va a recibir el número de tiendas que Michael quiere visitar, que va a estar entre 1 y 20. Y la segunda línea va a recibir, o va a estar n números que van a ser las posiciones de la calle, que van a estar entre 0 y 99. Entonces tú ya sabes que el punto más lejano va a ser 99 y el punto más cercano va a ser 0. Y por último, te explican aquí cuál es el output. Entonces te está diciendo esto es lo que tú vas a arrojar. Para cada caso tienes que imprimir una línea con la distancia mínima que Michael debe caminar para, dado un parqueo óptimo. Entonces, bueno, no sé si a alguno se le ocurre alguna idea. Si quiere puede abrir el micrófono, si quiere puede escribirlo por el chat de cómo podría solucionar este problema. Por lo menos acá te están diciendo que son 2 casos y que por lo menos el primer caso tiene 4 lugares que Michael tiene que visitar. Uno está en el lugar 24, otro está en el lugar 13, en el 89 y en el 37. Y te están diciendo que la solución a eso es 152. O sea que la distancia mínima que él va a caminar siempre va a ser 152.
Y lo mismo con el segundo caso, que serían 6, te dan los 6 puntos, te dice que la distancia mínima que va a caminar es 70. Entonces, ¿alguno se le ocurre como alguna idea que podría usar para solucionar este problema? Ya sea que la escriba o ya sea que abra el micrófono y lo diga. Que no. Bueno. Bueno, si ninguno se le ocurre o si tranquilos ninguno quiere participar todavía, Distra. O sea, sí, pero eso es, o sea, en realidad no sería Distra, sino sería Floyd-Warshall, porque sería de todos los puntos a todos los puntos y escoger, perdón, Floyd-Warshall. Ah, sí, Floyd-Warshall, que sería como de todos los puntos a todos los puntos pero, o sea, básicamente eso es matar una mosca con una bazooka. O sea, hay soluciones más sencillas. Porque piensa que esto es solo una línea recta. No vas a meterte como en una matriz. Y tú sabes que el punto 1 vas a estar conectado con el punto 2, el punto 2 con el 3. Y así. Entonces, la solución en realidad es bastante simple. Y la solución es la siguiente. Ustedes piensen como si tuviese una línea. Y ustedes se van a parquear en alguna parte de esa línea. Ahora, ustedes tienen la tienda más a la izquierda y la tienda más a la derecha. Entonces, la idea es parquearse entre una de esas, o sea, pues digamos, parquearse dentro de ese intervalo, entre la tienda más pequeña, entre la tienda más cerca al cero y la tienda más lejana. ¿Por qué? Porque no tiene sentido parquearte por fuera de alguna de esas dos tiendas. La idea es llegar a una tienda y parquearte allí. ¿Qué otra cosa podemos analizar entonces? Si tú te parqueas una tienda en la mitad, ¿cuál sería la distancia? Tú recorrerías desde la mínima hasta ese lugar, bueno, desde ese lugar, perdón, hasta la mínima, luego te tienes que volver, luego tienes que caminar hasta la máxima y luego te tienes que volver. Entonces, ¿cómo podemos minimizar eso? ¿O cómo podemos llegar a la solución? Simple. La solución de este problema es lo siguiente. Tú tienes que coger el punto más lejano y el punto más cercano. Lo sacas el valor absoluto de eso, lo multiplicas por 2 y ya, esa es tu solución. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mejor pararte o en la tienda más cercana o en la tienda más lejana, de tal manera que tú solo tengas que hacer el recorrido de ir desde el punto más lejano, desde el punto más cerca del cero que tengas una tienda, hasta el final, y cuando tú te vas devolviendo, pues ya con eso recorriste todas las tiendas. ¿Por qué? Porque todas las tiendas van a estar en la mitad. Entonces, ¿cómo sería pues la solución? Pues acá les escribí un poco la solución en dos lenguajes. De este lado tenemos C++ y de este lado tenemos Python, por si de pronto alguno no sabe C++. Y bueno, si no saben C++ y Python, pues la de Python tiene bastante. Básicamente la solución es, tú lees las variables, por lo menos en este caso lees todos los tests que vas a utilizar, pues haces un for para evaluarlos, lees cuántos tiendas vas a visitar, entonces tú ya sabes que la tienda, el máximo va a ser 0 y el mínimo va a ser 99, y ya con esto tú puedes pues buscar cuál es el máximo y cuál es el mínimo, y imprimes máximo menos mínimo por 2, y ese va a ser el resultado. Entonces, por lo menos aquí en la anterior, el máximo era 89 y el mínimo era 13. Si tú restas, bueno, 12 más 1. 89 menos 12 más 1 por 2, eso te va a dar 152. Y lo mismo si lo haces con 42 y 7. 42 menos 7 por 2 te va a dar 70. Entonces, bueno, ya eso es un problema bastante sencillo. Y pues me gustaría también decirles como en qué lenguajes en las plataformas oficiales se usan. Normalmente uno utiliza C++, que es el lenguaje en realidad más utilizado para las maratones de programación. Si no lo saben, en realidad es bastante sencillo, entre comillas. También tiene otras opciones como Java, Python y pues C, pero siempre preferiblemente C++, Java y Python. ¿Por qué tú podrías preferir un lenguaje sobre otro? Bueno, simple. Ustedes siempre han escuchado de que Python es lento. Bueno, aquí en este tipo de problemas uno de verdad puede evidenciar que Python es más lento que otros lenguajes como C++ y Java. Y hay algunas plataformas que adaptan el tiempo de ejecución dependiendo del lenguaje, pero la salida siempre más elegante o la más óptima es C++ y Java.
Python ya lo han incluido cada vez más, pero pues tú puedes desarrollar en cualquiera de estos lenguajes y puedes hacer los problemas. Esas son las plataformas oficiales. En las plataformas no oficiales como Codeforces, en las competiciones de Google, de Facebook, ahí sí tú puedes utilizar casi que todos los lenguajes, creo que puedes utilizar hasta JavaScript, Ruby, Scala, Rust, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las competencias más o menos importantes o las competencias importantes? Pues primero vamos de las nacionales y luego vamos a las internacionales. Tenemos en la nacional que esta fue la competencia del 2019, que es una maratón nacional que todos los años hacen acá en Colombia. Creo que el año pasado más o menos creo que no la hicieron por COVID, pero normalmente la hacen todos los años. Que básicamente es la Maratón Nacional de Programación de ASICS y Redis, y pues se organiza básicamente simultáneamente en toda Colombia. Los equipos se mueven a una sede y en esa sede se quedan por 5 horas y participan allí. Por lo menos nosotros normalmente nos movemos hasta Cartagena para participar allá. A veces antes se hacía aquí en Barranquilla y se hacía en la norte. Y luego de eso, si ustedes pasan, llegarían a la Maratón Regional Latinoamericana, que básicamente participan todos los equipos de Latinoamérica y, o sea, todos los equipos de Latinoamérica que clasificaron a las maratones pasadas. En este caso, la de nosotros es la nacional, los de Brasil y los de Argentina y los otros países tienen otras. Y pues aquí haces como una competencia con la gente de Colombia y la gente de, o por lo menos nosotros competimos contra Venezuela. Colombia y Venezuela, que es Latinoamérica Norte. Y pues la idea de esto es que los 3 primeros equipos de universidades, si yo estoy mal, pasan a la mundial, que básicamente sería la que están acá abajo, que sería la ICPC World Finals, que esa la hacen en un país cada vez distinto. Ah, bueno, algo interesante. Si ustedes pasan de la nacional, pasan a la regional latinoamericana, tendrían que irse a Bogotá a participar allá con todos los equipos de Colombia que también pasaron en la maratón nacional. Y en esta ya tienen que ir al país. Normalmente la hacen en Moscú, en China, en Japón, etcétera. Por último, tenemos estas también 2 competencias que también son bastante conocidas, que es la CodeJam, que Google lo organiza cada año, y la Facebook Hacker Cup, que también lo organiza cada año, donde normalmente dan plata como resultado final. Ah, bueno, en la nacional y en la latinoamericana también dan plata, pero es bastante poquito. La Codeyami, pues la Hackerpop dan plata, dan camisetas si quedas un buen puesto y también te llevan, y pues es una manera interesante de entrar a Google o a Facebook. Y bueno, ¿dónde ha estado la Norte? Como Luis les dijo, yo ya participé en varias maratones, Camilo también participó en la última que yo fui. Entonces, pues esta fue una foto que tuvimos en Cartagena, en la Maratón Nacional del 2019, si no estoy mal, y esto fue en Bogotá cuando nosotros pues fuimos el único equipo que pasamos, estuvimos allá en la Maratón del 2019. Entonces, pues nosotros no éramos los únicos, esto era como todas las personas, este era uno de los organizadores que representa a la maratón tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano. Y pues, digamos, es una experiencia bastante bacana. Ahí conoces o sea, equipos de todas las universidades de la Nacional, de los Andes, de las Javerianas, y equipos con muy buen nivel en realidad. Y por último, tenemos ya para terminar, como qué tipos de temas se tocan en estas maratones. No les voy a decir de que, ¿qué pasa si yo no sé matemáticas? ¿Puedo hacer maratones de programación? O sea, sí, pero no vas a ser lo suficientemente bueno como un equipo que sí sabe matemáticas. O sea, la idea de esto es que tú aprendas un poco tanto de algoritmos como de ciertos teoremas de matemática y que te permita solucionar y tener como una visión más amplia. Entonces, por lo menos, muchos de los temas que uno toca en los problemas son grafos, estructuras de datos. Cuando les digo estructuras de datos, no son como las comunes, por lo menos también está DCU, tocan temas de complejidad, de teoría de números, temas de implementación rápida, o sea, saber implementar un problema que tiene muchos casos, algoritmos 3D, algoritmos de Dynamic Programming, teoría de juegos, backtracking, muchísimas cosas más. O sea, básicamente todo lo que dieron en complejidad, pero de verdad bien dado.
Entonces, también en la parte de estructuras de datos, por lo menos en lo de grafos, hay una infinidad de mundo de grafos que uno no sabe. Y pues aquí se puede tocar mucho más de lo que pues en las clases normalmente se lleva, porque uno intenta dar las cosas básicas en las clases. Y por último ya, bueno, no por último, pues faltan, creo que esta y otra más. ¿Cómo empezar? Hay dos maneras que yo les recomendaría cómo empezar. Leyendo libros y practicando. Entonces, pues acá les traigo como dos recursos. El Competitive Programming Handbook, que para mí es un libro bastante sencillo de leer, que te enseña hasta programar en C++ y te va enseñando poco a poco problemas cada vez más difíciles y cada vez los textos. Y pues te va explicando cómo funciona el backtracking, cómo funciona el dynamic programming, cómo son los algoritmos Redis, etc. Y por otro lado tenemos este libro, que en realidad debería haber puesto el 4, que es Competitive Programming 3, que básicamente es un libro bastante completo, pero no está escrito para gente que apenas está empezando. De hecho, el libro mismo lo dice. Entonces, pues, si ustedes alguno se quiere meter o quieren indagar un poco más, siempre les recomiendo comenzar por este libro, que ustedes lo buscan literal así en Google y les sale un libro gratis. Y ya por este libro sí hay que pagar, pero créanme que es una muy buena inversión. ¿Dónde se puede empezar? Hay muchas plataformas. Está Codeforces, está Online Judge, URI, que es una plataforma brasilera, porque acá en Latinoamérica, uno de los mejores países en las maratones de programación son los brasileños, y pues tiene una plataforma que es bastante interesante. Y Codeforces es de las plataformas más conocidas. Ahí pueden practicar, leer foros, tienen problemas, ahora si quieren se los muestro, que es bastante interesante y tiene muchos problemas, tanto fáciles como difíciles. Y ya lo último que les voy a decir son los perks de por qué deberían participar o por qué yo comencé a participar. Bueno, yo comencé a participar en segundo semestre, como les dije, y yo básicamente nada más hacía maratones. O sea, la verdad, yo ahí sí era bastante vago en ese sentido y nada más me ponía a estudiar problemas. Y por lo menos lo que fue complejidad, datos 1, datos 2, matemáticas discretas, estructuras discretas, eso era un paseo, o sea, porque tú en maratones tú aprendes a sacar complejidades bastante rápido, entiendes cómo funciona un grafo, qué es un grafo conectado, qué no es un grafo conectado. Y pues todos estos temas cuando tú los vas dando, tú dices como que, bien, eso ya más o menos lo sé o medio lo complementas con lo que tú ya has dado. Entonces, pues esas materias no lo has, o sea, son bastante sencillas si tú estás practicando maratón. Si no, pues ya perdí. Tú vas a tener una comprensión de algoritmos y de complejidad más desarrollada que en la media. Normalmente, como les digo, hay muchas estructuras de datos que uno ve aquí que no son tan comunes. También no son tan comunes de usar, pero te da como digamos, como una visión más amplia de qué cosas podrías utilizar y no solo centrarte a utilizar una matriz o un vector. Por lo menos ya, así por decirlo muy fácil, ya tú vas a tener más en cuenta cuándo utilizar un set, cuándo utilizar un mapa, porque a veces es mejor utilizar un mapa que un vector, etc. Como te digo, esto va desarrollado con la tercera, que vas a conocer muchas estructuras de datos. Puedes viajar, eso nunca está de más. Nosotros fuimos a Cartagena, que es medio corriendo, pero cuando tú te vas a Bogotá, te vas como por 3 días, más o menos, que nosotros nos íbamos, porque esos son los sábados, entonces tú te vas un viernes, llegas el sábado, haces la competencia, te devuelves el domingo, y pues, si ustedes no conocen Bogotá, es una experiencia bacana. En las entrevistas de trabajo, al menos 2 preguntas van a ser de algoritmos, y si ustedes han practicado algunas cosas de maratones, van a ser full básicas. No sé si, no, creo que esto es más. Bueno, yo tengo amigos que han participado en varios procesos de selección y pues normalmente en empresas que son medianas a grandes les mandan una prueba en HackerRank. Y en HackerRank te ponen unos algoritmos o sea, tienes que implementar ciertos algoritmos y muchas veces son problemas de maratón bastante sencillos. Entonces tú los ves y tú los haces y tú dices como, bien, súper breve y los pasas. Entonces es como una manera de practicar, entre comillas, para este tipo de entrevistas. Por lo menos en Google y en Facebook te hacen entrevistas de algoritmos que te ponen un problema en un whiteboard y te pueden hacerlo. Que eso es lo que está aquí dicho, que en las FANG siempre te hacen pruebas de algoritmo para entrar. O sea, te hacen un problema, te dicen como, bueno, te plantea un problema, dime una solución y explícame por qué esa funcionaría, cuál es la complejidad, etc. Y lo último es que te dan camisetas. O sea, cada vez que tú participas en una competencia te dan una camiseta.
Entonces, en el año, si tú pasas a la latinoamericana, te dan 2. Y pues yo tengo esas camisetas normalmente para pijama, así que son full buenas y a mí por lo menos me gustan bastante. Y ya, eso sería todo un poco. No sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, dónde pueden practicar. No sé si, claro, las camisetas seguido de las tuyas, sí. Solo por última cosa, les quería mostrar algo que era un problema bastante interesante y es, ¿alguno de ustedes ha jugado o sabe cómo funciona el tenis? Espero que sí. Bueno, básicamente el tenis, pues tú vas jugando sets, entonces son 2 jugadores, el jugador 1 pues puede ganar un set, o el jugador 2 gana un set y pues gana, digamos, se juegan como cierto número de sets y pues si van en empate siguen jugando hasta que uno gane. Entonces, o sea, hasta que uno gane como 2 sets seguidos. Entonces, pues hay un problema que es bastante medio famoso y es que te dan un string donde tú tienes pues letras A, B, donde si la letra es A, pues es que ganó el jugador A, si la letra es B, es que ganó el jugador B. Entonces, pues el problema es sacar quién es el jugador que ganó al final del juego, o sea, quién ganó. Ese es el problema, quién ganó, si el jugador A o el jugador B. Entonces, pues, ¿cómo será la solución? O bueno, ¿cómo sería la solución sencilla a los ojos de ustedes? Si quieren, escríbanla, lo pueden hablar, como ustedes quieran. Contar las veces que ganó cada jugador. Sí, esa es la manera, digamos, la primera opción que uno se le ocurre que uno tendría en mente, pero digamos que esta cadena, pues acá es bastante corta, pero digamos que la cadena mida 10 a la 9 elementos. O sea, los manes tienen fuerza infinita y hay 10 o sea, la longitud de la cadena es 10 a la 9. Entonces, cuando ya intentas tú usar un algoritmo de, digamos, hacer un for de 10 a la 9, pues ya las cosas se complican un poco. Entonces, pues la solución aparente es hacer un for, pero en realidad la solución óptima es que tú miras los últimos caracteres y pues el último el último carácter es el jugador que ganó. ¿Por qué? Porque cuando tú juegas tenis, pues si tú ganas varias seguidas, o sea, como digamos, ¿cuándo se acaba? Cuando gana la última persona, y la última persona que ganó, pues en este caso es la A, entonces se imprime la A. Entonces son como 2 maneras de pensar el problema. Uno la piensa, y yo también la pensé la primera vez, fue como que, sí, haces un for, vas contando y te va a dar el resultado normal, o sea, te va a dar el resultado correcto. Pero hay personas que ya llevan mucho tiempo en esto, que ya han hecho miles y miles de problemas, y ellos ven este problema y dicen como que, bien, mi primer y último carácter y ya. O sea, son como maneras de pensar un problema y maneras de atacarlos que uno podría pensar en la primera solución, se queda, pasa y uno dice, está bien, pero hay soluciones más óptimas y pues hay que también tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, pues sí, si alguno tiene alguna pregunta, inquietud, no sé, coménteme. O bueno, Luis, dime tú. No, bueno, yo quería decir que si estás interesado en esto de los maratones, si digamos te gustó mucho acerca de la experiencia que tuvo Fabio y te gustaría experimentar, pues esto también, te invito a que seas parte de los equipos que tenemos en los grupos estudiantiles de maratones. Entonces, ahí Jaime mandó el formulario. Si quieres inscribirte, inscríbete, totalmente gratis. Entonces, bueno, también algo importante es que aquellos que se inscriban, bueno, además de todo lo que van a aprender, vamos a estar realizando actividades y es que durante todas las semanas vamos a mandar por lo menos un enunciado de maratones de programación por nuestras redes sociales, por Discord. Entonces, aquellos que hayan realizado la mayor cantidad de estos y también estén inscritos en un equipo de programación, pues claramente llegarán a tener un premio en nuestra inauguración del Hacktorfest, que es spoiler alert, que será en octubre. Así que bueno, los invito a todos a que se inscriban.
Bueno, y ya, eso sería todo. Vale, bueno, gracias. Y como les digo, si alguno tiene alguna pregunta, pues me la puede escribir, que yo estoy aquí pendiente. Y si no, pues muchas gracias por escucharme y que tengan buena noche. Y métanse, que esto es bien bacano. Aprenden mucho. Los libros para aprender C++, ¿cómo era que se llamaban? No, disculpen. Mira, Competitive Handbook. Este libro, que es el que les estaba mostrando, como les digo, aparece ahorita en el primer enlace, pues al inicio, sí, me está escuchando. Al inicio, mira que pues te da un poco de contexto de cómo funciona, qué son los lenguajes de programación, el input y el output. Luego te comienza a explicar, por lo menos aquí, cómo funciona el lenguaje de C++, cómo se compila, cómo se lee, cómo se escribe. Es un libro bastante útil a mi parecer y, o sea, ni siquiera tiene que ver o sea, tiene que ver con competitive programming, pero también tú te lo podrías leer solo como para saber cosas de complejidad, por lo menos. Cuando ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes ya dio complejidad, entonces por lo menos cuando dieron los algoritmos Greedy, entonces por lo menos acá está el problema de la moneda, el problema del scheduling, problemas de DP, problemas de manipular bits, grafos, explican cómo se hace un DFS, un BFS, el Verban for, el Dijkstra, el Fourier Warshall, o sea, por lo menos aquí te explican cómo funciona ese algoritmo, cómo se implementa, porque esto es lo bueno que tiene, que te explica cómo se implementa y pues en general cómo podrías tú resolver ciertos tipos de problemas, algoritmos de árboles, etcétera. Pero sí, es un libro full útil, ahí te lo pasé por el link. Ah, bueno, pues sí, mira, eso que dice Germán es interesante, Luis. Ah, Se pueden listo, Germán, publicar los sí. libros. Vamos a publicar eso, también el PowerPoint, vamos a pasarlo. Para todos los que para todos los que llenen el formulario de la asistencia, chicos, así que por favor, todos los de ACM y AAA Innova, por favor, llenen su asistencia. Bueno, si hay otra pregunta, en el Discord también van a estar. Bueno, em, si no hay más preguntas, entonces daremos por terminado esta charla. Muchísimas gracias a todos por venir. No se olviden también bueno, además de la asistencia, de seguirnos en nuestras redes sociales para que se mantengan con todo nuestro contenido. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Todo bien, gracias. Hasta luego, Juan. Gracias. No, gracias. Luego, gente. Muchas gracias.